Hola, os doy la bienvenida al quinto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior de las áreas de conocimiento. CIDICO. Esta ponencia se encuadra dentro del simposium titulado Formación e Innovación Docente para la Inclusión Educativa y ha sido coordinada por el doctor Francisco Manuel Morales Rodríguez de la Universidad de Granada. Mi ponencia dentro de este simposium tiene el siguiente título: Formación e innovación docente en el grado de logopedia para la inclusión del alumnado. Yo soy el doctor Juan Pedro Martínez Ramón de la Universidad de Murcia y dicho esto, vamos a pasar con lo que es la estructura de la ponencia, no sin antes agradecer a todas las personas que se encuadran dentro del Congreso CIDICO, tanto al comité organizador como científico y técnico, asistentes, aquellas personas que vean el vídeo durante el Congreso o posteriormente. Muchísimas gracias por la atención prestada y el tiempo invertido. Dicho esto, esta es la estructura que vamos a seguir. Comenzamos por una introducción, después hablaremos de cuál es el objetivo de este trabajo, en tercer lugar la metodología, en cuarto los resultados, en quinto la conclusión, en sexta sección la discusión y por último las referencias. Cabe destacar también, antes de proseguir, que aunque hemos seguido la estructura básica, típica de lo que es una contribución a Congreso Internacional, en este simposium hemos tratado de darle un toque, y a esta ponencia, un toque dinámico, activo y práctico en ese sentido. Así que, aunque los conocimientos los hemos organizado y los contenidos de acuerdo con esta estructura, debemos tener en consideración que podríamos haber utilizado también otra. Bien, en primer lugar, tenemos la introducción. Debemos decir que la formación en intervención logopédica es un pilar esencial, fundamental, dentro de la educación de futuros profesionales en el campo de la logopedia, pues tal como se desprende de estudios como el de Cifuentes y Martínez, 2018, o Paul y Norbury, de 2016. Este marco teórico, el que estamos viendo, al fin y al cabo tiene como finalidad dotar de o visibilizar la necesidad de una formación sólida y especializada que el profesorado debe tener para impartir el grado de logopedia. Debemos tener en consideración incluso y podríamos reflexionar acerca de cuál es la propia función docente, porque en función de, valga la redundancia, de cómo lo estimemos, pues la propia metodología puede cambiar. Aunque vamos a adelantar algún contenido de carácter constructivista que veremos posteriormente en otro apartado de este trabajo, debemos tener en cuenta que el profesorado es un ser activo al igual que el alumnado. El alumnado también es una persona que aprende, que procesa la información, que tiene una serie de expectativas, que tiene una serie de valores. El profesorado puede entenderse como una figura modelado máster, es capaz de enseñar una serie de estrategias y conocimientos que el profesorado tiene adquiridas. Al mismo tiempo, también puede entenderse como una figura que media entre el contenido que hay que aprender y la estructura cognitiva de la persona que aprende, la cual pues va ganando sobre la marcha mayor capacidad de decisión y es capaz de ir desarrollando el conocimiento no tanto como un ser pasivo, sino como un activo y de forma progresiva. El docente aquí sería un puente en ese sentido entre contenido a aprender y sujeto, aunque por supuesto tiene muchísimas más funciones y más en este tipo de ámbitos donde no solo se espera dar información, ser capaz de transmitirla, sino también estar actualizado y actualizada, investigar, etc. Se abordarán temas como las competencias necesarias para el alumnado, que veremos ahora, la relación entre el ámbito escolar y logopédico y la importancia de una formación integral para el desarrollo profesional en esta área. En cuanto a las competencias y desarrollo profesional, debemos tener en cuenta que el alumnado del grado de logopedia pues, tiene que ir adquiriendo una serie de competencias, las cuales son fundamentales para no solo para aprobar la asignatura, sino también para su futuro profesional. Estas competencias van desde destrezas hasta conocimientos, pasando por habilidades y saberes, por citar unos ejemplos, aunque depende de la taxonomía, y en última instancia podrán ser aplicados en múltiples vertientes, no solo de carácter educativo dentro del aula, sino también de carácter sanitario, etcétera, fuera.
e incluso de carácter educativo fuera del aula, cuando tenga que enseñar también y hacer funciones docentes con otras personas. Debemos también aquí matizar que a la hora de encauzar el trabajo y las actividades que voy a presentar, por ubicar, que siempre viene bien, debemos tener en cuenta que, aunque vale para lo que vamos a decir para muchos tipos de asignaturas, en concreto la que yo imparto en estos momentos, una de ellas es la de contexto escolar y logopedia, es una asignatura de cuarto de logopedia de la Universidad de Murcia en el primer cuatrimestre. No obstante, pues en función del plan de estudios de cada universidad, pues nomenclatura y optatividades, etcétera, pues pueden variar. ¿Cuáles son algunas de las competencias que irá desarrollando el alumnado y que a través de diversas dinámicas en el aula para favorecer la inclusión en última instancia también queremos desarrollar? Pues las habilidades de comunicación, es decir, capacidad para evaluar y tratar trastornos del habla y del lenguaje, destrezas técnicas, es decir, manejo de tecnologías y herramientas específicas para la intervención logopédica, conocimientos teóricos, dotar de un corpus organizado de conocimiento basado en fundamentos, he puesto de la psicología, anatomía y otros campos relacionados, por supuesto, propios también de la logopedia escolar, lo cual está implícito en todos los puntos, por eso no lo hemos vuelto a explicitar. Ética profesional, conocimiento y aplicación de los principios éticos en la práctica logopédica. Y en tercer lugar, otro elemento que queremos comentar es la relación entre el ámbito escolar y el logopédico. Uno y otro están intrínsecamente relacionados, sobre todo cuando hablamos de detección temprana y tratamiento de trastornos del habla y del lenguaje en niñas y niños, pero también cuando estamos impartiendo docencia en un entorno educativo universitario, donde las dinámicas para favorecer la comunicación, el lenguaje, etcétera, son fundamentales. Además de que se esperan que estas dinámicas expuestas y actividades en el apartado de resultados de este trabajo ayuden implícitamente pues, a desarrollar el resto de competencias y su rendimiento académico, poder enfrentarse mejor al contenido. El profesorado de logopedia no solo debe estar capacitado en técnicas de intervención, sino también pues, en estrategias pedagógicas que faciliten tanto el proceso de aprendizaje como la inclusión de todo el alumnado y la atención a la diversidad. Esta interconexión hace que la formación en intervención logopédica sea aún más crucial para el profesorado. ¿Por qué es importante la formación especializada? Bien, hemos señalado solo dos elementos por centrar y focalizar. No obstante, existen muchos más. Por un lado, obtenemos como beneficio el impacto que da, que se desarrolla en la propia calidad educativa y en los servicios logopédicos y la necesidad de formación continua y actualización de conocimientos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Informar de algunas de las herramientas que se pueden poner en marcha en el ámbito de la formación e innovación docente en el grado de logopedia para fomentar la inclusión del alumnado. Ese es nuestro objetivo de hoy. En relación con el punto número 3 de este trabajo, la metodología, se realizó una revisión no sistemática, lo cual nos proporcionó flexibilidad en la inclusión de fuentes y en la interpretación de datos, porque nuestro objetivo en última instancia en esta fase del proceso era explorar herramientas y recursos para fomentar una educación inclusiva y de calidad. ¿Cuáles son las bases teóricas que subyacen y que sustentan lo que hemos comentado? En primer lugar, la teoría del constructivismo. Partimos de la base de que el aprendizaje es un proceso activo en el cual el alumnado es el verdadero protagonista y que hay que utilizar herramientas que precisamente promuevan la resolución de problemas y la colaboración. Por otro lado, también tenemos las famosas teorías del procesamiento de la información que surgieron allá por los años 60 aproximadamente del siglo XX y que guardan cierto paralelismo con los modelos computacionales, en cuanto a que se realiza cierta analogía entre el sistema cognitivo y de aprendizaje con los ordenadores. Aunque bueno, esto se ha ido desarrollando y ahora pues vamos hacia otros elementos menos secuenciales y más de procesamiento en paralelo. Analizamos o debemos tener en consideración que el alumnado recibe, procesa y almacena información. También tenemos que tener en cuenta inclusión de técnicas de estudio y herramientas de organización precisamente para procesar esa información. En última instancia, y sin ánimo de ser exhaustivos a la hora de definir cuáles son las bases teóricas que sustentan este trabajo, tenemos
las teorías derivadas de la psicología del desarrollo humano, que consideran que existen una serie de etapas del desarrollo cognitivo-emocional y debemos tener en cuenta en qué etapa o qué nivel de maduración tiene el alumnado de cara a poder enfrentarse a debates que surjan en clase, vocabulario específico que pueda darse, etc. ¿Cuáles son los criterios de selección y fuentes? En cuanto a las fuentes consultadas, han sido amplias. Artículos de revistas, libros de texto y manuales, informes de organizaciones educativas y gubernamentales, webs y recursos digitales en diversas plataformas. En cuanto a los criterios de selección, pues tenemos la relevancia, que sea relevante la actividad que proponemos para una educación inclusiva y de calidad, y la solidez de las bases teóricas de los recursos y herramientas, así como su utilidad y potencial de gamificación. Dicho esto, pasamos a quizás el apartado más relevante de este trabajo, los resultados, donde ponemos de manifiesto que existen diversos instrumentos, herramientas, actividades o dinámicas que realmente son útiles para que el profesorado universitario pueda poner en marcha en su aula. En realidad, valdrían para multitud de titulaciones, aunque nos hemos centrado en algunos elementos más relacionados con la comunicación en lenguaje o las ayudas técnicas, uniendo el contenido con el grado en logopedia, pero hemos intentado que sea amplio para que también pueda valer a otro tipo de titulaciones y que además consideramos que estos recursos se encuentran en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2023 de la Organización de Naciones Unidas, el cual pues habla acerca de la necesidad de desarrollar una equidad y calidad educativas. Bien, comenzamos como también me gusta comenzar algunas de mis sesiones, aunque idealmente habría que utilizarlo todavía más, si no en todas. Las BQ, las Big Questions. Comenzar con una cuestión amplia que llame la atención y genere unas expectativas que posteriormente se cumplan, por supuesto, en el alumnado, ayuda a enganchar y empezar de forma positiva la sesión formativa. Otra herramienta de la cual quiero hablar, y sobre todo es una excusa para poder reflexionar un poco acerca del uso de las inteligencias artificiales, es DALL-E 2. DALL-E 2 es un nuevo sistema de inteligencia artificial de OpenAI, igual que ChatGPT, que sirve para crear imágenes con una descripción usando un lenguaje natural. Se pone el enunciado denominado prompt y a partir de él pues se genera se generan varias imágenes y ya pues hasta 4 y ya eliges la que consideras oportuna y que te pueda valer. Esto supone un banco de recursos esencial para poder convertir el texto a imagen y tener un apoyo más a la hora del desarrollo de materiales o de comunicación con otras personas. Otro elemento que quería destacar y que se está trabajando en diversos niveles educativos preuniversitarios, y por supuesto pues aquí también tiene cabida en el universitario, es el diseño universal de aprendizaje, los DUA. Consiste en eliminar las barreras, realmente ya se está haciendo también, gracias a servicios como ADIZ de la Universidad de Murcia y sus homólogos en el resto de universidades. Analizan cuáles son las situaciones y necesidades de cada alumnado que tienen su informe de necesidades, valga la redundancia, y a partir de ahí pues, se diseñan orientaciones individualizadas. Bien, pues el DUA consiste en eliminar barreras y utilizar recursos que sean accesibles a todas las personas y al mismo tiempo individualizar la enseñanza creando contenidos que den respuesta a las necesidades educativas y con todo esto, pues en última instancia lo que se hace es crear un entorno personal de aprendizaje. ¿Los principios cuáles son? Pues principio 1, que aprender, diferentes formas de expresión del aprendizaje. Principio 2, cómo aprender, diferentes vías para llevarlo a cabo. Principio 3, por qué aprender, diferentes formas de implicarse. Otra herramienta muy interesante, y nuevamente nos metemos con el ámbito de la tecnología, aunque esto no es una inteligencia artificial, es menti.com, que sería el enlace al cual se tiene que meter el alumnado. Mentimeter.com es el enlace al que se tiene que meter el profesorado. Gracias a este tipo de herramientas se puede participar en tiempo real y recoger la opinión o hacer una encuesta o hacer una nube de palabras, una word cloud, en tiempo real trabajando con la audiencia, en este caso con el alumnado, de forma que tienen ahí otra vía de comunicación, de expresión y es otra dinámica más para poder fomentar la relación profesorado-alumnado y conocer a tiempo real cuáles son sus inquietudes o conocimientos respecto a algo. Tenemos otro sistema también muy interesante, el portafolio,
El portafolio de aprendizaje, por citar uno, porque existen varios, el objetivo es evaluar la adquisición de las competencias del alumnado según el currículum mediante carpetas o subcarpetas, ya sea digital, las carpetas me refiero, o físicas, impresas. Los apartados típicos mínimos que suele incluir es un bloque de introducción, otro de elaboración, donde se introducen el diario, las entrevistas, los elementos audiovisuales y otros trabajos, y un bloque, en tercer lugar, de evaluación, con conclusiones, reflexión y metaevaluación. Las fases, depende de los autores y autoras, de acuerdo con Shores y Grace, tenemos planificar el uso del portafolio, fase número 1, fase número 2, evidencias de las tareas, 3, fotografías o vídeos, 4, diarios de clase, 5, entrevistas con el alumnado, 6, recopilación sistemática de información, 7, anotación de anécdotas, 8, informes, 9, mantener entrevistas y 10, portafolios acumulativos. Recursos, se pueden utilizar muchísimos. Destacamos pues, noticias, experiencias, temarios, webs, blogs, etc. Por tanto, y haciendo un barrido, ¿qué incluye? Diario de aprendizaje, fotografías, entrevistas, muestras de trabajos, tablas y gráficos y evaluación. ¿Descanso? Sí, es necesario descansar durante sesiones, sobre todo cuando son muy largas. ¿Por qué? Si consideramos que la memoria de trabajo es como un vaso que se va llenando de agua, es decir, de conocimiento, puede llegar a un punto en el cual ya no quepa más agua, ya no quepa más conocimiento y, por tanto, se necesite liberar espacio. Realizar actividades en las cuales, muy brevemente, el alumnado cambia de tercio, cambia de dinámica y, de alguna forma, oxigena las ideas, ¿no? Le ayuda, en última instancia, a poder sentar la información que tiene, descansar un poco y poder enfrentarse a la siguiente. Tenemos también aportaciones interesantes que recomiendo analizar posteriormente y más detenidamente, como el método Herbat. En algunos centros educativos de primaria, por ejemplo, lo he utilizado. En la universidad no he puesto en marcha todas las fases, sino más bien trabajar algunas dinámicas en las cuales estos elementos están incluidos, pero sí que recomiendo y animo a utilizar este método precisamente para cambiar un poco la dinámica del aula y ayudar que el alumnado pues, se centre, porque llegados a un punto de la sesión puede ser que debido a la densidad del contenido o la longitud en tiempo de la propia sesión, llegue un punto en el que la persona pues, desconecte. Tenemos el método Herbat, las siglas son de hidratación, equilibrio, respiración, visión, audición y tacto. Está alojada la información en la página web del Ministerio de Educación, así que pues recomiendo que se analice profundamente. También tenemos de la Organización Mundial de la Salud lista de ayudas técnicas prioritarias. En el caso del alumnado del grado de logopedia, pues es importante que las conozcan, pero puede ser también que en última instancia alguna de ellas, de estas personas, pues también puedan precisar de alguna de ellas, así que de alguna de estas ayudas. En ese sentido, el profesorado debe conocerlas y ponerse en contacto con los servicios de atención a la diversidad cuando tenga algún tipo de caso. Tenemos, por citar unos ejemplos, pantallas con opción de subtítulos para personas con deficiencia auditiva, equipos de escritura en braille, lectores de pantalla, lupas electrónicas portátiles, etc. Voy finalizando con una ley, la ley de Moore, que viene a decir que la tecnología, pues cada X tiempo, cada 2 años aproximadamente, se duplica en velocidad o se reduce en tamaño. Esto viene siendo cierto desde que se anunció, la tecnología va muy rápido, ahora estamos con la inteligencia artificial, no sabemos dentro de unos años pues, hasta dónde se podrá desarrollar este tipo de elementos y es importante pues, estar al día en la medida de lo posible. Bien, para discutir, pues simplemente que es interesante analizar estos materiales y recursos, pueden aportar información interesante para las competencias profesionales de futuros logopedas, puesto que ayudan a obtener información y a que el alumnado pues, tenga el sistema cognitivo óptimo para aprender. El análisis de los materiales refleja la existencia de una serie de criterios o dimensiones que tienen a cumplir los recursos que realmente que hemos dicho, impacto en competencias profesionales, mejora en habilidades de comunicación y destrezas, se considera relevante, son recursos didácticos que son cruciales para una formación más efectiva especializada. Limitaciones que podemos encontrar a la hora de utilizarlos: falta de estudios longitudinales, un posible sesgo a la hora de selección de los recursos didácticos por el diseño que hemos utilizado para la selección y que los recursos seleccionados pues, son
amplios y sirven para multitud de situaciones, lo cual es positivo, pero precisamente por ello habría que analizar también pues, esos casos más concretos. Como futuras líneas de investigación, pues proponemos la posibilidad de realizar estudios longitudinales para evaluar la eficacia de los recursos, investigación sobre la adaptabilidad de los recursos a diferentes contextos educativos. Aplicabilidad muy variada, diseño de currículos más efectivos, formación continua, recomendaciones para políticas educativas, ya que los hallazgos, este tipo de dinámicas podrían informar, ayudar a la creación o revisión de políticas educativas en este tipo de campos e implicaciones sociales. Pues una formación más efectiva en logopedia precisamente pues tiene más amplias implicaciones sociales, mejora de la detección temprana, tratamiento de los trastornos, etcétera, porque ayuda a que el alumnado capte, organice y desarrolle su estructura cognitiva. En conclusión, es importante determinar qué tipo de recursos educativos tenemos que poner en marcha, tratar de que sean variados, no discriminatorios, de uso ecológico. Va a tener un impacto, debe tener un impacto también en la calidad educativa, la implementación de dinámicas y recursos metodológicos que ayudan a que el alumnado preste mayor atención, se comunique mejor y se relacione mejor con el resto de su clase, pues tiene un efecto multiplicador en la calidad de las competencias y, por última instancia, de los servicios logopédicos que puedan ofrecer en el futuro. Necesidad de formación continua. Este estudio subraya la importancia de formación continua, actualización en conocimientos, pues para mantener un alto nivel de competencia profesional, recursos didácticos. Debería estar incluido también en programas formativos continuos. Y ya como conclusión final, este estudio sirve como un punto de partida crucial para futuras investigaciones y para la revisión y mejora de los programas educativos en logopedia. Por tanto, su impacto consideramos que podría extenderse más allá del ámbito académico, beneficiando a la sociedad en su conjunto mediante la mejora de los servicios logopédicos. Aquí están las referencias utilizadas y con esto damos por finalizada la ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada y también al doctor Francisco Manuel Morales por su invitación a participar en este simposio. Muchas gracias y un placer. Hasta luego.